Pensemos por un momento en un escenario bastante crítico. Llega una notificación del municipio, o bueno, de la entidad reguladora correspondiente. Es una multa millonaria por una fuga de agua subterránea, o tal vez por un exceso en el consumo de recursos naturales que absolutamente nadie en el equipo de mantenimiento fue capaz de ver durante meses. Claro, un desastre total para cualquier operación. Totalmente. Y hace 10 años, una situación así se consideraba simplemente mala suerte. Un accidente imprevisible en la gestión de una instalación gigante. Hoy, sin embargo, según las fuentes que sustentan nuestra exploración de hoy, eso ya no se clasifica como un accidente. Exacto, se clasifica como negligencia. Negligencia gerencial pura y dura. Así es, y es que la inteligencia artificial ha dejado de ser esa promesa abstracta de ciencia ficción. Ya no es solo esa herramienta para generar imágenes graciosas o redactar correos. Se ha convertido en un escudo, en una herramienta absoluta de supervivencia operativa. A ver, desgranemos esto un poco, porque la misión de este análisis profundo es justamente entender cómo la tecnología se está metiendo en el barro de la operación diaria, específicamente en la administración de clubes y grandes instalaciones. Bueno, el punto de partida para lograr entender esto es un documento técnico sumamente revelador. Se titula ¿Dónde aplica realmente la IA? Y lo que hace este texto, digamos, es tomar todo el ruido que existe alrededor de la tecnología y pasarlo por el filtro implacable de la realidad operativa. Un filtro más que necesario hoy en día. 100%. Porque para entender el impacto real que estamos presenciando, primero hay que comprender un cambio fundamental que ha sufrido la gestión de espacios físicos. Estamos presenciando la muerte definitiva de la era del «creo que estamos bien», o de esa típica actitud de «todo parece estar en orden». El documento expone que hemos entrado sin retorno en la era de la evidencia. Claro, la era de la evidencia. Porque históricamente, en la administración de un club o de un gran complejo, la gestión dependía casi en su totalidad de la intuición, de la experiencia acumulada. Y del buen nombre del equipo a cargo, por supuesto. Era una gestión basada puramente en el relato. O sea, si la persona a cargo de la instalación tenía 30 años de experiencia, bastaba con su palabra para superar un control. Era decir, confíen ciegamente, yo conozco esta operación a la perfección. Tal cual. Pero el entorno actual hace que esa frase sea completamente insuficiente, por más sincera que sea. La insuficiencia radica en que vivimos en un ecosistema hiperregulado. Cualquier persona que gestione grandes instalaciones hoy en día sabe que el nivel de escrutinio es asfixiante. Sí, las normativas ambientales, las leyes laborales, las exigencias fiscales, cambian literalmente todos los días. Exactamente. Y frente a un auditor externo o ante una crisis legal, la palabra humana ha perdido todo su peso como garantía de cumplimiento. El documento lo resume con una frase que es verdaderamente el núcleo del problema actual. Cito textual: el relato puede tranquilizar, pero el dato nos protege. El relato puede tranquilizar, pero el dato nos protege. Wow, es una frase fuerte. Muy poderosa. Un discurso persuasivo, acompañado de unos gráficos bonitos en una presentación, puede calmar los ánimos en una junta directiva. Pero cuando ocurre un accidente grave en las instalaciones o llega una auditoría fiscal sorpresa, el relato se desmorona por completo. El dato duro, trazable y verificable al segundo es la única armadura real. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente? Aquí me surge una duda al leer el material, y creo que es fundamental ponerla sobre la mesa. ¿Significa todo esto que la inteligencia artificial se está implementando porque simplemente ya no hay confianza en el criterio de los gerentes humanos? Es un punto súper interesante. Claro. O sea, ¿acaso se asume que el profesional a cargo va a mentir o a equivocarse y por eso se necesita a la máquina vigilando cada rincón? Esto plantea una pregunta importante, sin duda, pero el texto se encarga de despejarla muy rápido. No se trata para nada de una crisis de confianza, ni de dudar de la honestidad de quienes administran. El buen criterio humano sigue siendo el motor indispensable de cualquier organización. O sea que el problema va por otro lado. Así es, el problema real, el verdadero cuello de botella, es la escala y la velocidad. El volumen de cosas y variables que hay que controlar simultáneamente en un club moderno es humanamente imposible de procesar. La IA entra en juego no para reemplazar el criterio, sino porque tiene la capacidad mecánica de transformar datos crudos en lo que el documento define como evidencia continua. Evidencia continua. Es un concepto pesado, digamos.
Básicamente implica que el examen nunca termina, que la auditoría no es un evento de una vez al año, sino un estado permanente. Exacto. Es la capacidad de demostrar, decisión tras decisión, que se está haciendo lo correcto. Un cerebro humano, por más brillante que sea, no puede cruzar miles de puntos de datos de docenas de departamentos distintos las 24 horas del día. Y sin pestañear, además. Totalmente. La máquina asume ese procesamiento masivo y agotador. Y el humano, liberado de esa carga enorme, aporta la estrategia y el criterio para actuar sobre esa información. Bueno, para bajar esto a la realidad física, que es donde la cabeza realmente hace un clic, el texto divide las aplicaciones operativas en áreas muy tangibles. El primer ámbito que explora es el ambiental y de mantenimiento. Y aquí no estamos hablando de, no sé, robots cortando el césped. No, para nada. Va mucho más allá. Exacto. Las fuentes detallan el uso de redes de sensores interconectados, impulsados por IA, que detectan consumos anómalos de agua o insumos. Pero lo interesante es cómo lo hacen. El mecanismo predictivo es lo que realmente cambia las reglas del juego aquí. Si un complejo tiene una fuga de agua en una tubería subterránea, digamos bajo las canchas de tenis, el método tradicional implicaba descubrir el problema semanas después, ya sea porque el terreno cedía o porque llegaba una factura de servicios públicos impagable. Un verdadero dolor de cabeza. Gigante. La IA, por el contrario, no está esperando a ver el agua salir a la superficie. Está analizando el flujo de los sensores milisegundo a milisegundo. Si a las 3 de la mañana el flujo se desvía un 2% respecto al promedio histórico, bajo esas mismas condiciones climáticas, levanta la alerta de inmediato. Ese nivel de granularidad es fascinante. Pero si llevar este análisis a las tuberías ya resulta revelador. El segundo ámbito que aborda el documento es aún más complejo, el ámbito laboral y de recursos humanos. El texto analiza cómo la tecnología cruza datos masivos sobre horarios, patrones de ausencias, rotación y productividad. Y el salto cualitativo en este punto es abismal. Un departamento de recursos humanos tradicional puede notar perfectamente que hay cierto ausentismo en una semana. Eso es fácil de registrar en una planilla. Claro, lo básico. Sí, lo básico. Sin embargo, la inteligencia artificial hace algo que el cerebro humano rara vez puede notar sin pasar horas analizando datos. Encuentra la correlación oculta. Wow, correlación oculta. Sí, detecta, por ejemplo, que el equipo de mantenimiento tiene una caída sutil en productividad que solo ocurre bajo ciertas condiciones de clima extremo, o cuando están bajo la supervisión de un líder de turno en particular. Espera. Al escuchar esto del cruce de datos, la primera reacción de cualquiera que trabaje en una empresa sería pensar en un gran hermano corporativo. O sea, ¿no suena esto a microgestión extrema? ¿Da la sensación de que el objetivo es vigilar cada respiro para castigar el mínimo desvío? Es el miedo más común, definitivamente, y el documento lo aborda de frente para desmontarlo. La clave está en cambiar la perspectiva por completo. No es control punitivo, es anticipación estratégica. Si la herramienta se usa solo para castigar a quien llegó tarde, se está desperdiciando su potencial. Y destruyendo la moral del equipo en el proceso. Exactamente. El verdadero propósito es detectar el síntoma antes de que se convierta en una enfermedad crónica. La IA detecta el patrón sutil de agotamiento en un sector específico mucho antes de que eso escale a renuncias masivas, accidentes por fatiga o una huelga. Da el margen de tiempo necesario para corregir el rumbo. Claro, viéndolo desde esa óptica, es literalmente como tener un detector de humo ultrasensible. El gerente que gestiona a la antigua es el que espera a ver el pasillo lleno de humo para reaccionar. Pero este sistema no espera a que haya un incendio forestal. Avisa cuando alguien apenas enciende un fósforo cerca de material inflamable. Me encanta. Esa metáfora del detector de humo captura perfectamente la dinámica. Proporciona el margen de maniobra. Y esto nos lleva a las áreas 3 y 4 del texto, donde el impacto se multiplica. Totalmente, porque aquí es donde se pone realmente interesante. Si esta tecnología ya previene un desastre ambiental o un conflicto laboral, cruzar esa misma capacidad predictiva con los números y el uso físico de las instalaciones debe ser otro nivel. Lo es. Entrando en el ámbito fiscal y contable, el texto hace una distinción brillante. Cualquier instalación moderna ya tiene un sistema contable que emite facturas y cumple con la ley. Esa es la capa transaccional. La IA no viene a reemplazar eso, se sienta por encima para aportar inteligencia.
Claro, escanea todo. Analiza en tiempo real cada transacción, buscando inconsistencias o proyecciones de impacto fiscal que a un auditor humano se le pasarían por alto en un mar de miles de facturas. Y, en la operación diaria, hace exactamente el mismo escaneo preventivo pero con el uso físico. Monitorea las reservas, el flujo en los gimnasios, el consumo en restaurantes. Todo para evitar sobreusos de la infraestructura y riesgos de seguridad. Lo que nos lleva a una máxima de gestión que el texto establece de forma muy elegante. Cito nuevamente. La contabilidad registra, las finanzas proyectan y la IA alerta antes del problema. Es una distinción poderosa por su simpleza. Si lo pensamos bien, la contabilidad es el historiador, documentando el pasado. Las finanzas son el meteorólogo, intentando adivinar el clima futuro. Y la IA es el guardaespaldas en la inmediatez del presente, desviando el impacto antes de que ocurra. Si conectamos esto con el panorama general, altera por completo la naturaleza del trabajo operativo. Permite dejar de ser reactivos, dejar de apagar incendios, para ser verdaderamente preventivos. Para ilustrar gráficamente este nivel de excelencia que se exige hoy, el documento utiliza hacia el final una metáfora extensa basada en el golf. Y para quienes no están familiarizados con este deporte, la analogía es una joya para entender la gestión. Es una analogía fantástica, sí. En un campo de golf, cada hoyo tiene su par. El par es el estándar, la norma a seguir. Jugar en regulación significa cumplir exactamente con lo esperado en el manual. Pero lo fascinante aquí es cómo la analogía explica la incertidumbre del entorno. En la gestión, al igual que en un campo a la intemperie, el entorno rara vez colabora. El viento cambia, la posición de la bandera varía, el terreno no es perfecto. O sea, el manual de procedimientos choca con la realidad. Exacto. Ese contexto adverso desafía el estándar. Cumplir la norma en un día soleado es solo el principio. El verdadero gestor debe adaptarse y tomar decisiones críticas cuando el entorno se vuelve incierto y las reglas del papel ya no garantizan el éxito. Lo que nos lleva al cierre de la analogía que es implacable. En el golf recreativo existe el handicap, que es una ventaja para igualar a los jugadores. Pero en el mundo de la gestión de clubes y operaciones no hay ventajas. Como dice el documento, no hay neto, solo hay gross. Quien gestiona tiene que jugar como un jugador scratch. Un jugador Scratch es excelencia pura, sin ventajas matemáticas. El mercado actual y las regulaciones exigen ese nivel. No otorgan concesiones ni perdonan errores operativos. Y la brújula para lograr ese nivel, en medio de la incertidumbre diaria, es justamente la IA, proporcionando evidencia continua. Desde los sensores de agua hasta el cumplimiento fiscal. Y la razón por la que esto importa a cualquiera en la gestión de alto nivel es simple. Los datos nos protegen. Definitivamente. Y es vital mencionar que todos estos conceptos y aprendizajes operativos tan profundos llevan una firma clara. Son la tesis de Fernando Palacios, Club Manager diplomado por la Club Manager Association of Europe. Él es quien verdaderamente conecta la alta tecnología con la realidad física de las instalaciones. Sin lugar a dudas, una perspectiva indispensable. Y para quienes nos escuchan, queda una reflexión final. Algo para debatir internamente. Si la inteligencia artificial asume ahora el rol de anticipar los problemas, alertarnos de los riesgos y recopilar toda la evidencia, ¿cuál es entonces la nueva habilidad más valiosa que debe cultivar un gerente humano? Es la gran pregunta hacia el futuro. Totalmente. ¿Será la empatía profunda, la creatividad infinita, o tal vez el coraje moral puro y duro para tomar decisiones cuando la máquina dice que las probabilidades están exactamente 50-50? Son preguntas que definirán el liderazgo del mañana. Hasta nuestra próxima exploración de hoy.